Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzando este nuevo Zoom, un programa especial del programa Ecoconciencia Global. Con el permiso de todos ustedes, voy a compartir pantalla para darle inicio a este programa como corresponde. Hay un nuevo despertar en el mundo, un llamado profundo que nace desde el corazón de la Tierra. Ecoconciencia global llega para recordarnos que todos somos parte del mismo hogar y que cuidar nuestro planeta no es una tarea individual, sino una misión compartida. Con la guía de nuestra líder conductora Silvia Isa Maranguelo y el compromiso de la Fundación EGIMA, este espacio busca inspirar, educar y unir corazones en una sola vibración, la del respeto y el amor por la vida. Este es un espacio para quienes sueñan con un mundo mejor, un programa dedicado al cuidado del planeta, la educación ambiental y el despertar de una nueva forma de vivir en armonía con la tierra. Sumate, compartí, aprendé y actuá, porque el cambio empieza en cada uno de nosotros. En un momento histórico donde la Tierra nos pide un cambio, este programa busca despertar la sensibilidad, promover la educación ambiental y fomentar hábitos que nos permitan construir un futuro sostenible. Te invitamos a sumarte con entusiasmo, con el corazón abierto y la mirada puesta en un solo objetivo: proteger la vida en todas sus formas. Ecoconciencia Global te invita a ser parte de esta experiencia, a despertar tu conciencia ecológica y a mirar el mundo con nuevos ojos, porque juntos podemos sanar la tierra. Bienvenido. Todo tuyo, Silvia. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Realmente no importa si es de día o de noche. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a este espacio dedicado a reflexionar sobre el cuidado de nuestro planeta. Ecoconciencia Ambiental es un programa de la Fundación EGIVA y en esta oportunidad, en este mes de marzo, que es especialmente significativo dentro del calendario ambiental, ya que durante estos días se conmemoran varias fechas que nos invitan a pensar en la importancia de proteger los ecosistemas y los recursos naturales que sostienen la vida en la Tierra. Entre ellas se destaca el Día Internacional de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo y busca generar conciencia sobre el papel fundamental que cumplen los bosques en la biodiversidad, en la regulación del clima y en el bienestar de las comunidades. En el próximo programa vamos a estar hablando de otro día muy especial. Va a estar dedicado el espacio ese especial a un recurso esencial como es el agua, en el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de su cuidado. Ahora me voy a abocar al Día del Bosque, que es lo que se va a tratar este programa, y para introducir quería decirles que los bosques son los pulmones de nuestro planeta, pero que también son refugio de vida, fuente de agua, hogar de miles de especies.
Por eso los quería invitar a reflexionar sobre la importancia de protegerlos. Y en este contexto que estoy hablando, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Lorena Anaí Ojeda Gómez, que es una guardaparque argentina, licenciada en gestión de riesgos de desastre, quien nos va a compartir su experiencia y su mirada sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales. Primero, quería darle la bienvenida. Hola Lorena, ¿cómo estás? Te pido que Sí, ahí pongas... está. Bueno, Perfecto. ¿se escucha Hola ahí? Lore, Recién un despegó gusto tenerte el acá micrófono. en la Fundación, en este programa. Bueno, para introducir en el tema, para empezar esta conversación, me gustaría conocer qué pasa, algo sobre tu vocación, ¿no? ¿Qué te motivó a convertirte en guardaparque y en dedicar tu vida al cuidado de la naturaleza? Bueno, hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de ahí donde estén cada uno en su lugar. La verdad, un gusto estar acá y compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, ahí pensando un poco con la pregunta que me hiciste con respecto a qué me motivó, eh, es bastante como complejo y largo, porque yo hoy tengo 40 años y esto pasó desde muy chiquitita. Mi abuelo era guardaparque en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Yo soy de la ciudad de San Carlos de Bariloche, del sur de Argentina. Y bueno, gracias a él o el haber compartido muchas situaciones en mi infancia con él, fueron en el medio ambiente natural, digamos, vacacionando en lugares con bosque, de repente recorriendo lugares, encontrando una laguna, o navegando, o teniendo que ir a, no sé, visitar algún campo y tener que ir a buscar la leña. Bueno, eran todas cosas para mí novedosas porque yo vivía en una ciudad, en un pueblo. No era cotidiano para mí. Así que él fue como el que impulsó, digamos, esa conexión con la naturaleza que yo experimentaba a través de él, ¿no? Y con los años, con el tiempo, fue una elección de vida, ¿no? Esto de la protección activa, de todo lo que tiene que ver con el cuidado de los ambientes, no solo de los bosques, sino de cualquier ambiente o cualquier cosa natural, digamos, ¿no? Porque por ahí uno es un ambiente, sino un animalito. Eh, Siempre, de alguna manera, se me arraigó mucho, digamos, ¿no? A través de esas experiencias que yo tuve. Bien, sería como tu mentor, tu abuelo, ¿no? El que te Sí, conectó con la naturaleza, el contacto que tenemos en la primera infancia, que sí, todos lo hemos sí, sí. tenido, nada más que a veces nos hemos olvidado, ¿no? Yo uso eso, justamente lo que te pasó con tu abuelo, lo uso para comenzar a explicar lo que es la educación ambiental, esa conciencia ambiental que yo personalmente creo que todos la tenemos, solo que a veces se ha dormido un poco, ¿no? Y hay que despertarla, más que tenerla, hay que despertarla. Bueno, eh, quisiera saber, los parques nacionales, ¿sí? A nivel mundial, en todos países hay parques nacionales, ¿qué cumplen, qué rol fundamental cumplen en la protección de distintos ambientes naturales? ¿Cómo describirías la importancia ecológica de los ambientes que protegen los parques nacionales? Por ejemplo, acá en la Argentina. Bueno, yo agregaría algo a lo que dijiste anteriormente, para como esto de despertar la conciencia. A veces hay que recordarla nada más, ¿no? Esa conexión con nosotros, Exacto. no perderla o reencontrarla, porque en realidad eso en cada uno está, solo que a veces nos desorientamos. Este, Exacto.
Y con respecto a la pregunta esto, con la importancia ecológica de los ambientes que protegen los parques nacionales, puntualmente en Argentina hay una ventaja como estratégica enorme que concentra una cantidad de ecorregiones poco común a escala global, ¿no? Tenemos un país tan amplio, ancho, eh, que hay gran variedad de ambientes distintos, desde prácticamente desiertos, como 3 tipos de selvas, como esteros, como montañas, como sería la cordillera. Bueno, es muy variado a diferencia de otros países que son por ahí más chiquitos y sus ambientes son más estrechos, por decir. En Argentina eso es inmenso, el territorio que tenemos, por lo cual es muy diverso. Y los ambientes cumplen en cualquier parte del mundo funciones como la regulación climática regional, protección de cuencas hídricas, son reservorios de biodiversidad, resultan conectores ecológicos, o sea, de un ambiente a otro y más cuando son de grandes territorios, ¿no? Parte de la importancia del por qué cuidarlos, porque justamente esa función que cumplen tienen un porqué y hacen que el ambiente en donde vivimos o donde nos desarrollamos, sea un pueblo o una ciudad, tenga cierto equilibrio, ¿no? Exacto. Mira, me sacaste la pregunta que seguía, que era la importancia del equilibrio ambiental en el planeta que cumplen los bosques, ¿no? Es decir, ya me la contestaste, digamos, ¿no? Así que te voy a hacer otra pregunta en cuanto a los ecosistemas, ¿no? Que están en estos bosques, que tienen diversos desafíos en este contexto del cambio climático. ¿Cuáles considerás vos que son los principales desafíos que enfrentan hoy los ecosistemas forestales? Considero desde mi experiencia y obviamente lo que conozco a nivel global, porque me mantengo actualizada, bueno, y demás, eh, o sea, tengo curiosidad por lo que va pasando en otros lugares y a su vez cómo lo afrontan, digamos, diferentes grupos sociales, ¿no? Porque hay países que hoy a esta altura por ahí funcionan mejor en ciertos aspectos, pero porque han perdido muchos espacios naturales, entonces se vieron obligados a resguardar otro tipo de situaciones que nosotros hoy todavía no tenemos, por suerte. Tenemos mucho de nuestros ambientes en buen estado, pero bueno, eso lleva a que nosotros también estemos atrasados en ciertas otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Entonces, los principales desafíos que yo veo puntualmente en Argentina, pero en relación a lo que pasa en el resto del mundo, son, por ejemplo, el aumento de los incendios forestales de gran complejidad, como serían los de quinta y sexta generación, que lo que hacen es tener ciertas cuestiones particulares como ser en situaciones de interfaz donde tenemos poblaciones instaladas, el comportamiento es súper extremo y la simultaneidad, ¿no? De repente tenemos ese tipo de comportamiento súper extremo en lugares donde hay poblaciones y la simultaneidad que tenemos 2, 3 incendios en simultáneo, entonces todos los recursos se ven súper saturados, ¿no? Y sobrepasados. Luego tenemos los Bien, eventos climáticos extremos. Sí, te escucho. sí. Desde la formación tuya, desde la gestión de riesgos de desastre, ¿sí? Las estrategias más importantes para prevenir esta problemática de los incendios forestales, ¿cuáles serían? Podrían ser, por ejemplo, la gestión del combustible vegetal. Lo que pasa Ajá. que, o sea, uno menciona la gestión del combustible y la gestión del combustible es trabajar el combustible, ¿no? O moldearlo, o reducirlo, bueno, y demás. Eso es un trabajo que compromete o debería comprometer a la comunidad, pues somos las personas las que deberíamos hacer esa gestión del combustible. Para reducir el combustible o para trabajarlo es trabajo comunitario de las personas. Porque en realidad, si nos remontamos a años atrás, muchísimos años atrás y demás, en los bosques naturales nadie realizaba gestión del combustible y era
crecía lo que tenía que crecer, se moría lo que se tenía que morir, se quemaba lo que se tenía que quemar. Pero no habían poblaciones en esos lugares, ¿cierto? Porque la cantidad de seres humanos era muy reducida y demás. Eso hoy cambió exponencialmente. Entonces, tenemos que hacer esa gestión del combustible, que es, por ejemplo, si vivimos en un lugar que tenemos árboles cercanos o en medio de un pinar o cerca del bosque, lo que fuera, el tema de las casas tienen que estar con esa limpieza del combustible y eso es algo constante. Reducir hasta quemando, usando el fuego. El fuego es una herramienta. Lo que pasa es que nosotros, hablo puntualmente de lo que tiene que ver con Argentina o con Sudamérica, estamos bastante atrasados en lo que es la gestión del fuego, la gestión integral del fuego, que también es un término importante mencionar, porque tiene que ver con la gestión del combustible, con el trabajo con las comunidades en relación al fuego. Culturalmente en Argentina uno habla de gestión integral de manejo del fuego y uno no se imagina a la gente utilizando el fuego como herramienta para gestionar el No, por lo combustible y general demás. no. Es algo, La vemos como un peligro, claro, ¿no? tal cual, pero porque el uso, digamos, y demás de usos y costumbres, pero vuelvo a repetir, es una cuestión bastante transversal cultural. No es lo mismo, por ejemplo, en Norteamérica. En Norteamérica el uso del fuego como herramienta para gestionar el combustible, para gestionar el paisaje, la gente lo sabe e inclusive los mismos propietarios de campos piden que vengan a quemar. Y se monta Claro. todo un operativo para que se pueda usar el fuego para quemar. Y se hacen épocas en que se tiene que hacer. Bueno, hay muchos estudios y trabajo previo, o sea, para quemar un predio de 70 hectáreas, estamos hablando que se trabaja 2 años previos, antes de la quema, por ejemplo. Nosotros en Acá, Latinoamérica ese uso, acá te ese, quería interrumpir, discúlpame. Acá en la Argentina más que todo se utiliza el tema del fuego en el agro, pero a veces no lo controlan bien, no tienen en cuenta los vientos, hay un montón de situaciones que por ahí se les escapa y provocan sí, incendios por ahí sin darse cuenta o sin saber o no saber esto del riesgo que vos estás nombrando, tan importante. sí, 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 totalmente. También hay una cuestión de usos y costumbres, porque como vos mencionás con respecto al agro, ellos lo hacen para renovar pastizales, o sea, se hacen esas Claro. quemas en lugares que tienen combustible muy fino, entonces, si uno no tiene en cuenta cuestiones de vientos y demás, son fuegos muy rápidos. Entonces yo en mi campo tengo que renovar el pasto y lo que fuera, bueno, veo más o menos, prendo y corre, bueno, y después obviamente corre a otros lugares que no se tiene en cuenta que se va. Pero anteriormente y generacionalmente, inclusive uno mencionando, siempre esas prácticas estuvieron en lugares que Sí. tienen ese uso. Y esas prácticas en el norte de Argentina y demás, donde hay pastizales, donde hay cuestiones agrícolas que hacen uso de esas prácticas, se hace constantemente el uso del fuego. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, y también está bueno introducirlo a el cambio climático actual que estamos atravesando, que en realidad es como redundar también en el término, porque cambio climático constantemente durante los años que atravesamos, pero años y años, miles de años, no debe haber sido obviamente el primer y único cambio climático que atravesamos. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos como en uno de los picos más altos de los cambios extremos, digamos, los estamos viviendo. Distinto hubiera sido o será dentro de varios años cuando este pico, digamos, de extremidades en cuestión de peligros y demás pase. En este momento estamos en un Eh, momento bastante crítico con respecto a eso, ¿no? Bien. Te hago una consulta, ¿no? Sí, Lo he leído, lo he investigado, pero quiero que vos, que sos especialista en el tema, me digas en cuanto al bosque, ¿no? Que se comunica como una gran red en cuanto a sus raíces, ¿no? Cuando hay fuego, a veces en la superficie, por ahí no se ve, pero ¿qué pasa con esas raíces?
Y es una pregunta bastante compleja, por decirlo, ¿no? Porque una cosa es un incendio, por decirte, no sé, por un rayo en lugar que no es accesible y demás, que sería algo totalmente natural, porque hay que tener en cuenta también algunos conceptos que por ahí vamos a aprovechar el momento, y que un evento natural como una caída de un rayo y un incendio provocado por un rayo sería un evento natural, no es ningún desastre. El desastre se produce cuando ese incendio se lleva puesto a una población, porque justamente ahí estamos nosotros y cualquier tipo de recurso o de plan, lo que fuera, se ve saturado, digamos, o sea, sobrepasado, ¿cierto? Ahí es donde se produce el desastre, por decir. Pero técnicamente cualquier evento como una avalancha, un terremoto, una erupción de un volcán o un incendio forestal, mientras sea provocado naturalmente y en lugares en donde habitualmente suceden, son eventos naturales y no pasaría Bien. nada. El tema es, O- Otra preguntita, ¿no? Los bosques nos benefician no solo a los países donde se encuentran, sino que tienen un impacto global. Desde tu mirada, la protección de los bosques es una responsabilidad que involucra a toda la comunidad internacional. sí, 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 por supuesto. Pero también es importante poder destacar que, Sí, o sea, que lo que haga un país impacta en otros, ¿cierto? Pero el país lo conformamos sí, nosotros. O sea, la responsabilidad primero es individual, de cada uno de nosotros. De ahí surgen cuestiones a través de, desde los municipios, las provincias y de un país como grupo social de ese país, ¿no? Pero la sí, gestión ambiental ya no es local, es geopolítica, sería, ¿no? Porque todo lo que pasa dentro de nuestro país para que se genere las fuentes de trabajo, cómo nosotros producimos cuestiones que tienen que ver con el campo, o el tema de las cantidades de los incendios forestales que se han producido y demás, el humo de los grandes incendios generan un impacto. La explotación ganadera desmedida, porque tenemos una semejante cantidad de territorio y demás, y entonces todo eso también genera que haya una explotación desmedida, ¿no? Porque total tenemos territorio, también genera un impacto en donde nosotros lo que hagamos como país genera cuestiones que le afectan a otros países y al aire que respira otra gente en otras partes del mundo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, como que la responsabilidad arranca desde uno. Hay muchas veces que, voy a dar un ejemplo cotidiano, ¿no? Uno se va a lavar los dientes al baño antes de ir a dormir y te dejamos el agua corriendo porque mientras nos miramos al espejo y cepillarnos los dientes. ¿Para qué dejamos el agua correr? Si lo necesitas solamente para mojar el cepillo de dientes, por ejemplo. Bueno, son cuestiones muy mínimas que hacen al cuidado del agua, hacen al cuidado del ambiente que tenemos, de acostumbrarnos a que no por tener de más o tener sin límite, tenemos que descuidar. Porque en otros lugares, por ejemplo, no hay agua. Entonces un balde de 20 litros tienen que hacerlo rendir, no sé si semanas, pero sí varios días, a comparación de por ahí nosotros acá en la Patagonia, que abrimos donde queramos, tenemos un arroyo o una laguna, un lago, ¿no? Y son conductas ahí va. individuales, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, vos hablaste recién de la educación ambiental, ¿no? Yo también nombré algo como una herramienta clave para generar conciencia. Eh, yo quisiera saber para vos, eh, ¿qué papel crees que tiene la educación ambiental y la formación en la construcción de la sociedad, para que ésta esté más comprometida con el cuidado del ambiente, por ejemplo? Bien. Por ahí algo importantísimo a mencionar es que hoy con la tecnología y el acceso a la información que tenemos y demás, considero que el problema no sería la falta de información,
¿cierto? Sino la desconexión entre el conocimiento tal vez y la acción. Porque hoy cualquier cosa que queramos saber, tenemos todos un celular o si no el acceso a una computadora a internet, conseguimos la información. El tema es que no lo adquirimos, no nos apropiamos de esa información y no la hacemos propia, digamos, justamente eso de aprender con H, ¿no? Es decir, este conocimiento lo adquiero y me lo hago propio. Bueno, es esa desconexión, no todos somos conscientes de que nos pasa o que nos puede pasar, pero creo que es como que estamos abrumados por la cantidad de información disponible que hay y resulta más difícil si no tenemos esas herramientas de conocimiento o de autoconocimiento para decir, bueno, todo esto disponible que tengo, ¿cómo me lo apropio? ¿O qué es lo que quiero hacer propio? ¿No? Y la educación efectiva en sí explica consecuencias reales, no son cuestiones por ahí efímeras o surrealistas, ¿no? Es sobre lo que pasa, eso es efectivo a nivel de lo educativo. Vincula lo ambiental con lo cotidiano, esto que estábamos hablando hace un ratito, de poder decir, che, a ver, soy consciente de que vivo cerca de árboles y incendios hay constantemente. ¿Hace falta que me venga a instalar acá? ¿Puedo agarrar y hacer mi casa un poco más allá? O bueno, cuestiones así, pero desde lo personal. Después están otras cuestiones y otras instancias que tienen que ver con, con la sociedad, con lo social, ¿no? Con los grupos sociales. Pero si nosotros Sí, sí. tuviéramos esa conexión interna con uno mismo y esas preguntas nos las podríamos hacer, hay muchas de estas cuestiones que serían distintas, ¿no? Perdón que sume algo acá. Sí, Y también la imprudencia y el desconocimiento, porque por ejemplo, el desconocimiento de saber qué tipo de plantas nos rodean. Yo soy nacida en una ciudad en San Luis donde tengo las sierras detrás de mi casa y a nosotros nos rodea una planta que se llama jarilla, que si se prende fuego algo, les puedo asegurar que no para nunca más. Entonces a veces necesitamos tener un poco de conocimiento para saber hasta dónde nos arriesgamos y el tema de entender que cuando existen este tipo de incendios forestales tan grandes que encima no colaboran los vientos, en todas partes del mundo, yo vivo en Australia en este momento, el tema de los animales en peligro de extinción, que tiene mucho que ver. Acá un incendio forestal en Australia hace que hoy estén en peligro de extinción los koalas, que no tienen tiempo de desaparecer porque no caminan rápido, los wombats y todo ese tipo de animales específicos de zonas que también, a ver, ni siquiera le prestamos mucha atención a esa parte y hay que hacer también foco en eso cuando se gestan este tipo de cosas terribles, ¿no? sí. Mirá, viviste en San Luis, yo también viví en San Luis, 1 año y medio aproximadamente. Y Nace- conozco la Jarilla, conozco los ambientes ahí de San Luis y también tienen situaciones complejas con los incendios porque es una provincia que tiene, o sea, la vegetación es muy seca y no llueve como cotidiano o regular, es más tipo desértico, entonces un fueguito y se prende el toque. Por más que hay Ahí mucha te tengo, cobertura vegetal y demás. ahí te tengo que corregir, ¿sí? Porque hay un cambio climático bastante grande. Acá la tengo a Mirta, que está justamente en San Luis en este momento. Yo no, estoy en Buenos Aires, pero está lloviendo bastante y está lloviendo más que en Buenos Aires, te digo. Así que Ah, sí, sí, acá en Buenos actualmente Aires, Hay que es una, un sí. clima templado, está virando hacia el tropical, al exactamente, subtropical. exactamente, es Así así. que Tenemos lluvia todos los días, ya desde, podríamos decir, diciembre del año pasado, lluvias prácticamente todos los días, un clima, sí, medio tropical.
con una humedad que no estamos acostumbrados y que de verdad ni en Buenos Aires se siente como se siente ahora. Sí, como Este así año no también. tuvimos incendios por eso. No hubo incendios por eso este año. Sí, sí, sí. Bueno, a nivel general global, todo está tendiendo a correrse también. Las temporadas de Sí, lluvia sí. que antes se establecían en ciertos periodos, es muy evidente cómo se va corriendo, digamos, como así también algo que me llamó la atención de la zona centro cuando vivía en San Luis eran las tormentas y la caída de rayos y de los vientos Sí. a mí me llamó la atención, no lo conocía, pero sí, eso Muchas pasa tormentas eléctricas. en Sí. todas las regiones están habiendo cambios, que bueno, eso es lo que mencionaba al principio en un momento, o sea, estamos siendo testigos directos de lo que está pasando, porque estamos como en ese pico alto de que estamos pudiendo ver esos cambios y vivenciarlos en el transcurso de pocos años, cosa que en otro momento ni lo percibimos, ¿no? Sí, ahora buenas noches, buenos días, según el tiempo en que están ahí. Ay, esto se me escapa. A ver, ahí, ahí está. Eh, sí, está lloviendo mucho para esa zona y casi todos los días hay muchas tormentas. Seco, seco es acá en San Juan. San Juan es muy raro que llueva. Y realmente hay incendios porque queman los basurales en las plantaciones cuando terminan la cosecha, queman para limpiar según el terreno y hasta acá, hasta la parte céntrica, caen las chalitas encendidas. Y bueno, eso es lo que habría que fijarse en los agricultores, en los que siembran, porque cuando limpian, queman todo. Y así hemos tenido varios incendios y mucho de la fauna quemada acá para el lado del este, cerca de la cordillera. Hemos tenido muchos incendios y es porque queman los terrenos después de las cosechas. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, porque tengo otras personas también, ¿sí? Tendría una pregunta. Sí, ¿cómo no? Tendría una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Preguntar si Bueno. lo quemado se vuelve a replantar. Lorena, ¿querés contestarle? Sí. Justo estaba habilitando el micrófono. Sí, en diferentes lugares se hacen trabajos comunitarios para trabajar los lugares incendiados. Acá puntualmente en la Patagonia se suelen hacer trabajos importantes y que involucran a la comunidad. Estamos hablando de la zona de El Hoyo, del Bolsón, toda la Bueno. comarca que se llama, ¿no? No en todos los La lugares. comarca andina, el Hoyo de Puyén, parte de Puyén y toda esa zona fue el gran incendio de ahora. Todavía no hay una resolución de cómo replantar todo ese campo, ese bosque estropeado. Porque teóricamente no hay lugares donde se germinen las semillas, o sea, los grandes viveros que tienen las provincias, donde por lógica después insertar los plantines. Creo que es más lo que el nombre destruye que lo que los rayos o tormentas destruyen también. El hecho de prender fuego por tonto o prender fuego porque si el campo tiene una media pastura, lo quemo y vuelve a crecer el pasto automáticamente, que es algo maravilloso, la naturaleza es así. Y nada más que eso es lo que está pasando en este momento. El hombre produce todos los fenómenos de los grandes incendios. Y para
para más o menos dar un matiz un poco normal, diríamos, tampoco hay donde volver a replantar toda esa diversidad de especies como que tiene. Yo conozco la Patagonia, conozco donde estás viviendo, conozco toda esa zona, he estado y he pasado por lugares donde se ha incendiado y nuevamente al pasar todavía no se había trabajado el campo. Lo único que hacían era lotearlo. Eso lo vi, no me lo contaron. Y vos sabés que es así. Se lotean los campos quemados. Bueno, lamentablemente, entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? El hombre. Tal cual. Nada más que eso te quería decir. La cuestión antrópica es inevitable, o sea, la intervención del hombre hoy en día en los ambientes, en los diferentes lugares, mientras podamos llegar, lamentablemente generamos un cambio y negativo, porque ya el hecho de instalarnos en un lugar donde queremos, ya hay un montón de cuestiones a nivel natural que intervenimos, ¿no? Ni hablar cuando somos grupos, ¿no? O comunidades enteras. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle. ¿Quedó resuelta su pregunta, Rubén? Sí, perfectamente. Bueno, coincidimos, se lotea. Sí, yo creo que coincidimos todos. se lotea. Nada más. Exacto. No, me río, pero es para llorar. Hay que tener en cuenta que, más que nada, porque hay que tener en cuenta diferentes realidades también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo en un parque nacional en el cual, por más que se queme por un incendio provocado por el hombre o un rayo como hemos tenido, inclusive esta temporada, que fue uno de los incendios más grandes que ha tenido el Parque Nacional, o por lo menos de toda la área que se visita a diario y se conoce. Los videos que ustedes puedan ver, las fotos que puedan conocer ustedes del Parque Nacional Los Alerces, es de la zona que se quemó. Y siendo un parque nacional, no pasa esto de que se lotee luego del incendio. Pero no, sí lógico. suele pasar en otros lugares. Eso por ahí estaría bueno. Bueno, quería como aclararlo, que depende siempre el territorio en donde pase el evento o el incendio o la inundación, es como después se actúa o no, y tiene que ver obviamente una cuestión del gobierno, sea municipal, sea provincial o sea estatal. Pero por eso mismo te digo, yo viví en Chubut y conozco toda esa zona. Y lo que pasó con el hoyo de Puyén no había pasado nunca. Se está quemando, no el parque, se está quemando parte de la forestación. Entonces, le echamos la culpa siempre a un tercero, mapuche, como se lo llame, pero no es así. No es así. Es alguien que los prende fuego. Pero teóricamente hay que encontrarlo y después replantar toda esa zona, que nunca se hace. Y después aparecen los grandes carteles que dice loteo. Lo he visto yo he vivido en esa zona. La parte donde estás vos la conozco como si fuera la palma de mi mano. Yo a partir del Bolsón, en la época de los hippies, yo tengo un montón de años, a partir de la época de los hippies que se instalaron en el Bolsón, yo caminé toda esa zona. La conocemos perfectamente, perfectamente. Sabemos todo. Entonces, no nos pueden mentir diciendo que de repente es todo color de rosa y que el rayo produjo. No. El hombre. Es el hombre. Y bueno, ahora los cambios climáticos. Pero van a tener un periodo los cambios climáticos. Después del periodo volvemos. Lamentablemente lo que estás diciendo es totalmente verdad. Y no es necesario irnos al sur, lo podemos visualizar cerca. Yo acá en Buenos Aires, Luján, donde para hacer un barrio privado tuvieron que usar los meandros del río. Es decir,
La parte económica siempre está transversalmente, ¿sí? Como eje en todo lo que sea medio ambiente. Vos que vivís, Y no perdóname, vos que vivís en Buenos Aires, sí, vos que vivís en Buenos Aires, sí, la parte ecológica que se hizo en el Río de la Plata, la zona, sí. ¿cuántas veces se prendió fuego? Las necesitan Eh, para lotear. Y bueno, me- bueno, el Delta. Bueno, sí, hay un montón de cosas que se podrían decir y un programa muy largo para hablar, ¿sí? y sí. Y bueno, vamos a seguir, cada programa vamos a seguir y me encanta esto Dale, dale. de interactuar, de que cada uno dé su aporte y que podamos enriquecernos uno con otro e ir, no sé, sumando algunas vivencias y no sé si vamos a arreglar algo, ¿sí? Pero vamos a llegar al menos a Tratemos una de. conclusión. Obviamente, obviamente. Bueno, yo tengo otros invitados, entonces voy a pedirle a Lorena que me dé una reflexión y para eso le tengo una preguntita eh, pequeña que quiero saber ella qué opina y quiero saber que me digas, eh, para finalizar esta entrevista que te hago tan cortita, porque me gustaría estar mucho más tiempo, eh, si los bosques pudieran hablar hoy a la humanidad, ¿qué crees que nos pedirían a nosotros? ¿Qué crees que nos pedirían? Wow, qué linda pregunta en principio. Pero yo no sé si la respuesta de qué es lo que nos dirían, ¿no? Pero es una opinión, una sensación que yo tengo de que la naturaleza en general, ¿no? Porque entiendo que, bueno, por el Día de los Bosques y demás, pero cada ambiente es tan importante y por ahí en un desierto, en un oasis hay algunas plantitas y son importantes esas plantitas, como a veces dicen las malezas, que son unas malezas porque nos molestan a nosotros, pero en realidad son plantas que cumplen una función también, ¿no? Todo lo que genera vida en realidad, que es la tierra, y de ahí tenemos los bosques, el agua, el cielo, bueno, todo lo que tiene que ver con la naturaleza en sí, yo creo que nos advertiría, ¿no? Como diciendo, ojo porque yo tengo cierta flexibilidad, pero en la que en realidad decide que todavía estemos acá es la propia naturaleza, ¿no? Y nosotros todo el tiempo estamos como jugando con esa elasticidad que ella tiene, porque total soporta. Talamos o quemamos o ocupamos y ella sigue siendo flexible, ella sigue pudiendo la naturaleza, ¿no? Pero en algún momento cualquiera de repente puede decir, bueno, ¿sabes qué? Me cansé y nos suprime. Yo creo que nos advertiría. Podría decir algo por ahí más esperanzador, pero realmente es como que no sería lo real, o por lo menos no lo que yo creo y siento en este momento, ¿no? Porque justamente el hombre siempre está, el hombre como ser humano, digo, ¿no? Siendo la especie, todo el tiempo está jugando con los límites, sin importarle cuáles son los límites. Total, siempre hay, ¿no? La vida de una persona, estamos hablando de un promedio de 60 años, 80 tal vez, ¿no? En lo que podemos hacer en 60, 80 años teniendo cierto poder es alarmante, es preocupante, ¿no? Estamos hablando de una persona que pueda ser presidente de una nación y que genere ciertas cuestiones por intereses, ¿no? Y manejar masas como. Total, eso pasa, y yo a los 80 me morí, lo que hice o no, no importa, total lo viví. Me parece que vivimos muy desde ese lado y sin importar lo que dejamos, ¿no? Cuando en realidad la base y la tierra en donde nosotros nos desarrollamos y que generaciones y generaciones vamos pasando y usando
o disfrutando, nos va quedando todo el tiempo algo más deteriorado, ¿no? Y eso no lo estamos teniendo en cuenta, somos como especie muy egoístas, ¿no? Yo creo que nos Bien, advertiría. muchísimas gracias. Realmente No, gracias. Estoy profundamente agradecida, Lorena, porque hayas aceptado esta entrevista. Nos conectó un profe y bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu compromiso por el cuidado del ambiente, ya que los bosques son un patrimonio natural fundamental para la vida en nuestro planeta y su protección depende del compromiso, como vos bien dijiste, de cada uno, pero yo creo que es el compromiso del todo, ¿no? De todos, en realidad, de todos. Cuando me refiero a todos, me refiero a todos dentro del planeta, ¿no? Así sí, que bueno, desde ya, bueno, muchísimas gracias y te invito a que sigas un rato más en el programa, que tengo otra invitada y alguien que pertenece a la fundación que va a participar en este programa. ¿Sí? sí, cómo Muchísimas no, gracias. bueno, muchísimas gracias a todos por el espacio y bueno, gracias al profe que nos contactó. A partir de ahora, Exacto. contá con lo que necesites Dale, conmigo y por dale, te supuesto tomo me la quedo. palabra. Muchas gracias. Dale. Bien. Como bien dije, tenemos la participación especial de Sharon Padilla, quien nos va a compartir lo que ella estuvo viviendo con el apoyo institucional que ha brindado la Fundación Egeima a la Fundación El Último Bosque en el marco del proyecto Murales para conectar los territorios de los ríos voladores, una iniciativa en defensa del último bosque andino amazónico. Bueno, Sharon, ¿estás ahí? Me gustaría que Muy actives buenas el micrófono. noches. Sí, muy Hola buenas Sharon, noches. un gusto Buenos contar días, con tu buenas tardes. participación y para conocer sobre la iniciativa esta que une el arte, el territorio y la conciencia ambiental, me gustaría preguntarte cómo surge el proyecto Murales para conectar los territorios de los ríos voladores. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo estos saberes y desde el punto artístico, cómo apoyamos y visibilizamos los problemas ambientales. Bueno, esto es una conexión que se realizó desde la Fundación EGEIMAG, que estamos comprometidos con la conservación del medio ambiente y la promoción de la conciencia ambiental. Este proyecto Murales para conectar los territorios de los ríos voladores nos pareció una iniciativa innovadora y efectiva para conectar a las comunidades con la naturaleza y promover la protección de los ecosistemas. Al unirnos a la Fundación del Último Bosque, buscamos apoyar la creación de murales que no solo sean obras de arte, sino también herramientas para educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de los ríos voladores y la biodiversidad. Bien, bueno, creo que estaba conectado y se desconectó, ¿sí? El director, corregime si no es así. Sí, Eh, correcto. Creo que tiene mala señal. Sí, señora. ah, bueno, qué lástima, ojalá pueda ingresar nuevamente. Lo mismo lo voy a nombrar. El director es William Layton. eh, y también estaba invitado un artista, maestro, Freddy Bernal. Ambos son Correcto. de Colombia, ¿no? Sí, señor. Todos tres somos colombianos y Claro, participamos en claro. la iniciativa que se realizó hace ya más de 20 días en el terminal de un importante territorio de Cundinamarca, Girardot, el terminal. Ajá.
¿cómo crees vos que conecta? Te voy a hacer algunas preguntas a vos, dado que las otras dos personas, como vos bien dijiste, están teniendo problemas con la conexión. Eh, ¿Cómo crees que este proceso creativo, ¿sí?, del arte puede llegar a conectar con la naturaleza y con las comunidades de un territorio? Bueno, el poder del arte para generar una conciencia ambiental más que todo. El arte, como los murales, es una herramienta poderosa para generar conciencia ambiental porque tiene la capacidad de conectar emocionalmente con las personas y transmitir mensajes de manera efectiva. En este proceso, los murales pueden provocar ante la persona una visibilización ambiental. Los murales pueden llamar la atención sobre el problema ambiental muy puntual y generar conciencia sobre la importancia de abordarlos. También al conectar con la comunidad, estos murales pueden ser de forma que pueden involucrar a la comunidad a la creación de arte y promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente. También inspira cambios de comportamiento. Los murales inspiran a la adaptación de comportamientos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Bien, actuarían como un impacto, ¿no? Perfecto. Sobre, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos tenemos memoria visual, entonces ante un impacto visual, creo que podemos llegar a reaccionar. Es lo mismo que hace rato que hablaba con Lorena, ¿no? En cuanto a la educación ambiental, si bien nosotros la tenemos, está como durmiendo, ¿no? Entonces, si yo la despierto, que por lo general a veces se despierta, lamentablemente, cuando hay un hecho, como por ejemplo, no sé, un hecho natural, como puede ser, no sé, un terremoto, entonces ahí me estoy dando cuenta, algo pasa, ¿no? O si hubiera un tema de contaminación. Entonces, con el arte, en base a todo lo que ustedes pueden manifestar en un mural, se puede llegar a tener el despertar de esa conciencia, ¿no? Correcto. Voy a dar una acotación. También los murales son una forma muy poderosa de expresar la parte artística. A veces cuando vemos esos espacios en blanco, al plasmar estos mensajes, como tú decías anteriormente, dan un proceso emotivo. Al combinar el arte y el mensaje, los murales inspiran educación, generan conciencia sobre los temas importantes que es la conservación del medio ambiente, la justicia social y una identidad cultural. Perfecto, Sharon. Me gustaría que Gaby nos pasara un videíto que tiene sobre lo que hicieron ustedes, ¿sí? En este lugar que vos dijiste, es una terminal, me dijiste, ¿no? En Perfecto, sí, Colombia. señora. Sí, Bueno, me señora. gustaría que Gaby nos podría pasar las imágenes para poder, recién hablé de la visualización, ¿no? Que nosotros como seres humanos nos impacta la visión. Entonces estaría buenísimo, aparte de nuestras palabras, de que Gaby nos pase este video. Seguimos avanzando. El último bosque por la defensa de la conexión entre los Andes y el Amazonas. La última conexión andino-amazónica está aquí en Colombia, por el medio ambiente, por la vida, por el agua, por los ríos voladores. Perfecto, hermoso, hermoso, realmente muy lindo. Merece, como bien dice Gaby acá, un aplauso. Perdón que yo le digo Gaby porque para mí es Gaby, ¿sí? Es Silvia, Gaby, para mí. Bueno, la verdad que muy, muy impactante. No sé si se unió, si se pudo unir el director de la fundación y el artista este. No sé si No, están. lastimosamente donde están es muy compleja la señal.
Incluso cuando estábamos haciendo este trabajo, nos quedamos desconectados casi un fin de semana. La señal es muy, muy mala. Sí, De Gaby. todas formas, muchas gracias. Ujú. Yo quisiera agradecer a la Fundación El Último Bosque que nos hayan permitido brindarle nuestro apoyo institucional, porque desde aquí nosotros contamos con este programa que lleva mucho tiempo, que tiene un impacto muy importante como es Ecoconciencia Global, que está muy inmerso en apoyar a todo lo que esté ligado a la tierra, de donde somos, a cuidar nuestro planeta, que es nuestra casa. Entonces, siempre desde la Fundación vamos a tratar de brindar un soporte, en este caso institucional, a quienes realmente ponen en práctica una labor como la que acabamos de mostrar y agradecer también a todos los artistas que se unen a la fundación desde el Hogar de los Artistas del Mundo, porque ellos permiten de que a través de lo que desarrollan, ya sea una escritura con un poema, una imagen visual como la que acabamos de ver con una pintura, una escultura también, pueden dejar mensajes muy claros al resto de la humanidad. No solo cuidar el planeta, ya en el próximo mes que vamos a tratar el tema del agua, cuidar nuestros glaciares y tantos mensajes que se pueden dar a través de los artistas. Así que felicitaciones a los artistas, increíble los murales que hacen y a cada uno de los que quiera sumarse al programa Conciencia Global, que son muy bienvenidos. Gracias. Bueno, quiero agradecer de la misma manera que lo hizo Gaby, ella es nuestra fundadora, nuestra presidenta desde la fundación. Bueno, vuelvo de vuelta a agradecer a Lorena por su tiempo, también a Sharon y bueno, al director Leighton y a Freddy Bernal, que bueno, no han podido estar lamentablemente. Les tengo que agradecer por sembrar conciencia y esperanza en cada palabra que nos transmitieron, que nos dieron, y sus experiencias, su compromiso en la defensa de los bosques, y también recordarles que cuidar la naturaleza es también cuidar nuestro futuro, que este encuentro nos inspire a seguir construyendo la conciencia y que nuestras acciones para proteger nuestros bosques sean efectivas y no solo palabras. Cuidar los bosques es cuidar la vida, cada árbol, cada río y cada ecosistema que forman parte de un equilibrio del que todos dependemos. Es necesario cuidarlos para que como especie sigamos estando en este hermoso planeta que es la Tierra. No sé si alguien tiene algo más para decir, para preguntar, si no ya le voy a dar el cierre al programa. Así que bueno, espero alguna pregunta de ustedes o alguna reflexión. Gracias. Están como los chicos, ¿eh? Escucho cric, cric, nada. Sí, sí, parece la escuela cuando no estudiás, viste, y no te animás a levantar la mano. Clase virtual. Que nos han dejado clase mucho para virtual, pensar. 7 de la mañana, todos Claro. conectados, nadie habla. Todos Es mudos. que nos han dejado, Silvia, nos han dejado fantástica. mucho para pensar. Sí, es real lo que dice Mirta. Sí, Qué buen programa, Silvia, honestamente. Cómo nos ayudó a excelente. reflexionar. Qué clara, qué clara fue Lorena, porque con palabras sencillas nos hace abrir la cabeza. Y hoy, como dijiste, Silvia, nos dedicamos al tema bosques. Pero el mes que viene vamos a hablar del agua y cada programa tuyo, y no es adulación, que no se sienta así, nos
nos lleva a que entendamos que si necesitamos respirar, necesitamos los bosques. Que cuando uno se siente débil necesita tomar agua y que no le puede faltar. Y lo que decía de la canilla, Lorena, es tan cierto, pero no nos damos cuenta, chicos. Este programa tiene que servirnos para ser conscientes. Hay algo que a mí me tocó el alma y yo le decía a Silvia y me quedó para siempre, porque a veces te tienen que hacer sentir que te duela algo para que te quede en la cabeza. La tarjeta. Exacto, sí, viste. Cuando hablábamos sobre el plástico, concientizarnos sobre las las nanopartículas de plástico que consumimos, y Silvia dijo, estamos comiendo casi una tarjeta de crédito por día. Eso me quedó para siempre. Entonces, estos programas realmente nos dejan siempre una frase que nos hace un clic. Entonces, el agua que perdemos cuando cepillamos los dientes, el bosque que necesitamos para respirar, para respirar. Así que bueno, gracias por esta unión de cada uno de ustedes en soporte a nuestra líder en medio ambiente, Silvia Maranguelo, y a cada uno de los que se suman. Muchas gracias. Bueno, yo quería redondear todo esto, ¿no? En cuanto a Lorena, desde su actividad, desde su profesión, y Sharon, ¿no? Bueno, amablemente está participando en este programa, y bueno, y las personas que iban a estar y que estuvieron y se tuvieron que ir, ¿cómo se une todo esto con nada más y nada menos que la Amazonia, ¿no? El Amazonas, que es el pulmón del mundo. Mira, Y Silvia, que, acaba de unirse el señor del último bosque. Acaba de venir. Ay, sí, 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 bueno, genial. hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que creo que está en Colombia, sería casi buenas noches, ¿no? Un gusto, Hola, buenas noches a todos y todas. Habla William Leighton, director del Último Bosque Andino-Amazónico de Colombia. un gusto, un gusto. Sí, justamente estaba cerrando el programa y estaba lamentando que no hubiera podido estar. Bueno, entonces acá tenemos al director, William Leighton, eh, que bueno, es de la Fundación El Último Bosque. Le doy la bienvenida y quisiera hacerle una preguntita y una reflexión final porque ya estamos casi cerrando el programa. Eh, entonces yo quería saber cuál es el impacto que esperan o esperaban con este proyecto, ¿no? De los murales en las comunidades y en la conciencia ambiental que pueden llegar a despertar en esa región. Hola, claro que sí. Pues bueno, un poco de contexto. El Último Bosque Andino-Amazónico de Colombia es la última frontera verde del continente. Es la última conexión que le queda a Latinoamérica que permite la conexión de tres biomas, que es los Andes, la Amazonía y la Orinoquía. Esto está compuesto por 7 parques nacionales y los bosques sin protección. Lamentablemente Colombia perdió el 90% de la conectividad entre los Andes con el Amazonas y menos del 10% queda. Y esto representa un reto para el planeta, un reto para el país, porque tenemos 9 parques nacionales en riesgo de desaparecer en los próximos 9 años. Actualmente la tasa de deforestación por año en esta zona es de 100.000 hectáreas anuales, lo que llevaría a que esta última conexión, que corresponde a 900.000 hectáreas, pues en una proyección lineal las viéramos desaparecer en estos 9 años. Y de ahí nace una serie de estrategias de protección alrededor de estos corredores, como los murales para conectar los territorios de los ríos voladores, que se ha hecho en los corredores biológicos de estos parques para sensibilizar, pero también otras estrategias de protección, como por ejemplo la Red de Protección Internacional de la Naturaleza, en donde todos están invitados a ser parte de esto. Esto es una estrategia que permite entender que la naturaleza no tiene fronteras entre países y que la naturaleza de Alemania puede ser hermana de la naturaleza de Colombia, la de Australia, la de Inglaterra, la de cualquier parte del mundo, y que es una obligación como especie humana entender que hay que recuperar la conectividad biológica y entender que hay que recuperar esta conexión. Y allí tenemos este esfuerzo gigantesco alrededor de generar estos mecanismos de protección. Ahora avanzamos con nuestra red de protección internacional de la naturaleza
en varios países en Europa. Especialmente estamos enfocados ahorita en generar unos hermanamientos con Alemania, con Noruega e Inglaterra. Y esto ha generado como varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahorita en el marco de cómo defender a los defensores, ¿sí? Todos estos territorios en Colombia pues son afectados por el conflicto, muchas de las personas tienen que salir de allí, de esos territorios, y pensar en esta red global de personas que tienen que salir de sus territorios a otras partes del mundo a buscar refugio y protección y que se desconectan de sus causas. Esta red de protección permite realmente entender que somos uno y que hay que sembrar un bosque en la cabeza de cada una de las personas para que el bosque vuelva en la planificación de los territorios. Muy interesante lo que me acaba de decir, muy loable su labor y la de todos los que pertenecen a su fundación. Realmente muy interesante. Y yo creo que desde la fundación tiene todo el apoyo y desde ya cuente conmigo y el espacio en este programa si necesita, no sé, decir algo o compartir alguna cosa, lo podemos charlar y lo podemos hablar. Y es verdad eso, me encantó eso de sembrar un bosque, ¿no? En la cabeza de cada uno. Me gustó muchísimo. La verdad que sí, me gustó mucho. Yo hace rato le pregunté algo a Lorena, que era nuestra primera invitada. Ella es licenciada en riesgos forestales, incendios forestales, ¿no, Lorena? Creo que lo dije bien. Y es guardaparque. Y le hice una pregunta que, bueno, ella dice, opa, ¿qué pregunta? Y vos acabas de decir algo, disculpe que lo tuteé, una pregunta que me encantó, me encantó sembrar un bosque. Bárbaro. Sí, No sé y si pues alguien... ¿Sí? no, invitar de pronto a la audiencia a seguir pues obviamente nuestra web que es www.ultimobosque.org para que puedan conocer un poco más de todas las estrategias de protección que pueden ser homologables a cualquier parte del mundo también. En Instagram también último rayal piso bosque. Y también, bueno, mañana tenemos una reunión muy importante en el marco del Día Internacional de los Bosques también. Es la quinta mesa técnica intersectorial, que es un espacio en nuestro país donde vamos a impulsar un poco más con este respaldo de la Cancillería en nuestra red de protección internacional. Así que si alguna persona de tu organización está y quiere acompañarnos a la Cancillería, súper invitados para seguir construyendo esta red global de la protección de la naturaleza. Bueno, excelente. Felicitaciones de antemano por la labor que están gestando y desde la fundación, como presidenta de la fundación hablo, todo el soporte que sea necesario para que realmente sea efectiva la labor que están gestando. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguno de acá, de los que está presente, quiere preguntarle algo al director de la fundación, El Último Bosque. Creo que fue muy claro y en sus palabras tan claras dejó una concientización importantísima, importantísima. Exacto. Un gran impacto. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Bueno, lamentablemente el tiempo tiene un final, ¿sí? Y bueno, vuelvo a agradecer nuevamente a quienes estuvieron, al director William Layton, que bueno, se nos unió un poquito después por problemas en la conexión, a Sharon Padilla y a Lorena, Anaí Ojeda Gómez, por su experiencia, por todo lo que nos compartieron, por todo lo que nos brindaron, por todo lo que nos transmitieron. Y bueno, eh, espero volver a encontrarlos en el próximo programa. Eh, Recordar que estaremos abordando otro tema clave, que es el valor y el cuidado del agua, un recurso esencial para la vida. Y me gustaría que
recordáramos que cuidar el ambiente es una responsabilidad compartida. Nos reencontramos en el próximo programa para seguir aprendiendo juntos sobre el cuidado del planeta, porque cada pequeña acción cuenta cuando se trata de proteger la Tierra y el futuro del planeta. También depende de lo que hagamos hoy. Los veo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se han unido. Gracias por el soporte. Gracias por brindarnos ese soporte. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias por el espacio. Que estén muy bien. Buenas noches.